Buenas, empecemos entonces con este ejercicio en el que tenemos un cilindro que tiene una posición normal de avance, una posición de retroceso y luego un avance con regeneración. Para recordar nomás, el avance con regeneración tiene la característica de que la velocidad de avance es mucho más rápida, dado que solamente se tiene que llenar el volumen eh, relacionado con el área del vástago, pero puede generar una fuerza mucho menor que en una posición de avance normalcita. Eso porque justamente tenemos una presión acá y la misma presión acá actuando en una en contra de la otra. Bueno, entonces también en este ejercicio tenemos lo que sería una válvula limitadora de presión servopilotada. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, por esta entrada pilotada, podría pasarle un caudal muy pequeñito, pero que llegue a esa presión de 107 bares y conmute esta válvula para que justamente se abra y deje pasar el caudal. Eso es una de las opciones que tengo con este tipo de válvula limitadora servopilotada. La otra opción que tiene esta entrada de pilotaje es la opción de funcionar como una derivación. Y es la misma válvula con esa misma capacidad que les mencioné, pero también se puede usar como derivación, porque esta entrada de acá de cierta forma está conectada internamente con esto y me permite llevar eso a otra válvula limitadora de presión con una presión inferior que me permita aliviar al circuito con esa presión inferior. Entonces, de esa forma yo puedo tener varios valores de presión en mi circuito, causando que justamente mi actuador pueda actuar en varios valores de fuerza, básicamente. Entonces esas son las dos funciones que tiene. La primera es bastante obvia, la segunda es un poquito más confusa, así que es bastante interesante e importante entenderlo bien. Bueno, entonces empecemos. ¿Qué presión marca M? M es este manómetro que tenemos acá, cuando están energizados los solenoides S2 y S3. Si está energizado S2, básicamente estaríamos en esta posición. Eso quiere decir que conectamos P con B y A con T. Es decir, A va al tanque, P es la línea de potencia, por lo que estamos retrocediendo el cilindro. También vamos a recordar que ahora mismo, como tenemos acá kilogramos y tenemos acá centímetros, sería muy útil para nosotros usar la relación que dice que un bar es más o menos un kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Esa consideración la voy a tomar para este ejercicio. Eh, Tiene que ver con redondear un tanto la gravedad, ¿verdad? Pero no hay ningún problema con eso. Bueno, entonces, ¿qué presión marca M? Vamos a calcular ahora mismo. Cuando estamos en esta posición acá y S3 me indica que estamos conectando P con A y T con B. Esto acá no está conectado, ¿verdad? Solamente estos dos. Eso quiere decir que nuestra válvula limitadora de presión, en este caso va a ser de 17 bares, no de 107 bares. Bueno, por eso tenemos que como máximo nuestra presión puede ser igual a 17 bares. Pero en realidad la presión en la que va a retroceder el cilindro muy probablemente sea mucho menor, porque hay que recordar que una vez que llegamos a esa presión, este cilindro se empieza a mover hacia atrás y cuando se empieza a mover hacia atrás, la presión deja de subir. No es que la presión sigue subiendo, 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 sino que la presión es causada por la restricción que está causando la falta de movimiento. Y una vez que se empieza a mover, se mantiene en ese valor hasta que llega a este punto en el que ahí sí ya hay una resistencia mayor porque ya no se puede retroceder más. Bueno, entonces fuerza, en este caso 300 kilogramos fuerza, es igual a presión por área. En este caso pi sobre 4 por lo que sería
10 al cuadrado menos 4,5 al cuadrado. Y esto está en centímetros. Bueno, no voy a anotar eso, pero son centímetros cuadrados, ¿verdad? Eso me indica que la presión que voy a tener acá va a ser más o menos 4,7896 bares. Ok, y esa presión es mucho menor a esta presión que vemos acá. Entonces, inicialmente vamos a decir que, bueno, la presión que nosotros vamos a perseguir va a ser esta, no la otra. Sigamos con el siguiente ítem. Tenemos ahora que se energiza S1 y S4. Cuando se energiza S1 estamos en esta posición, es decir, esto se conecta así en directo. Estamos en una posición para avanzar con toda la presión que tenemos disponible, con todo el área que tenemos disponible acá. Y S4 nos limita a qué? S4 nos dice que P se conecta con B en esta válvula. Eso quiere decir que ahora estamos limitando nuestra presión con 48 bares, no con 17 como en el caso anterior. Bueno, entonces el máximo va a ser 48 bares. Pero en realidad la presión va a ser mucho menor. ¿Y por qué sabemos que va a ser mucho menor? Porque para un área más pequeña, que era el área anular, podíamos mover 300 kilogramos fuerza con tan solo 4,78 bares. Sin embargo, ahora vamos a tener un área mayor, va a ser el área del émbolo, y eso justamente nos va a permitir tener una presión menor. En este caso, 3,82 bares más o menos. De vuelta, es mucho menor que la presión máxima que podríamos haber ejercido. Pasemos entonces al ítem 3. En el ítem 3 nos está pidiendo qué presión marca cuando está energizado S3. S3 hace que la posición en la que esté esta válvula sea justamente de que P está conectado con A y T está conectado con B, pero no están conectados en el medio, ¿ok? Esa posición no está. Entonces P está conectado con A, quiere decir que estamos con 17 bares como máximo. Y como nada más está energizado, estamos en la posición de regeneración. Cuando estamos en la posición de regeneración, el área efectiva sobre la que hacemos fuerza va a ser el área del vástago. Y si no le cachamos tanto a eso, hay videos de ejercicios básicos anteriores a este en los que podemos ver cómo funciona el tema de la regeneración. Pero básicamente el área efectiva va a ser la del vástago. Eso quiere decir que tenemos como máximo ahora una presión de 17 bares, pero yo ahora quiero mover una carga de 300 kilogramos fuerza, y para eso tengo presión por el área del vástago, que va a ser pi sobre 4 por 4,5 al cuadrado. Entonces veamos qué tipo de presión yo necesitaría para poder mover a esta carga de 300 kilogramos. Por lo que calculé, necesito 18,86 bares, que es mucho más, o sea, no demasiado más, pero un tanto más que 17. Por lo que justamente me tengo que quedar con 17. Y lo que va a pasar es que la carga no se va a mover, se va a quedar quieta en la posición en la que está, y esta válvula va a conmutar y causar que nuestro fluido empiece a ir al tanque antes de que la presión pueda seguir subiendo. Y va a mantenerse en 17 porque esto va a ir conmutando y volviendo constantemente. Bueno, pasemos al siguiente ítem. Nos dice cuál es la fuerza máxima que puede generar el sistema cuando están energizados S1, S4 y S5. Ok, S1 hace que esto esté en la posición directa de avance. Luego S4 hace que tengamos como máximo
O sea que nos conectemos a la línea P con la línea B. Y S5 cierra esta válvula de acá, causando que esta derivación básicamente se convierta en un tapón. Eso causa que la principal válvula limitadora de presión sea esta. Por lo que ahora vamos a estar trabajando con esta limitación de presión de 107 bares. Si bien me dice esto de cuál es la fuerza máxima que puede generar para el sistema cuando están energizados todos esos, nosotros sabemos que si nuestra carga es esta de acá, nosotros vamos a empezar a avanzar. Y ese avance lo vamos a hacer justamente con esta presión que tenemos acá, de 3,82 bares. Por lo que va a haber un equilibrio, se va a generar exactamente esta fuerza y vamos a empezar a avanzar. Eso para mí no es útil ahora mismo, porque lo que yo tengo que interpretar de este ítem 4, es justamente que yo necesito tal vez más fuerza. Yo quiero saber cuánto es el máximo de fuerza. Entonces el máximo de fuerza lo vamos a calcular directamente con la presión de 107 bares multiplicando por el área efectiva, que va a ser pi sobre 4 por 10 al cuadrado. Okay. Y ahí vamos a tener nuestra respuesta. Entonces 107 por 100 por pi sobre 4 va a ser más o menos igual a 8403,76 kilogramos fuerza. Ahí está. Entonces, bueno, estamos bastante bien, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la fuerza máxima que puede generar el sistema cuando están energizados S2 y S4? Ok, vamos a hacer de vuelta nuestro dibujito para ver cómo va a ser. Si S2 está energizado, estamos en esta posición, estamos en la posición de retroceso, ¿verdad? Bueno, estamos en la posición de retroceso. S4 me hace que yo conecte P con B. Y si no está energizado S5, estamos tratando con 48 bares como máximo. Y es así. Ok. Entonces, ¿cuál es la fuerza máxima que puedo generar en este caso? La fuerza va a ser igual a 48 bares por, en este caso, el área anular. El área anular va a ser 10 al cuadrado menos 4,5 al cuadrado por pi sobre 4, ¿verdad? Y bueno, veamos cuánto sale esto. Me salió 3006,5 kilogramos fuerza. Bueno, entonces ahí tenemos la fuerza máxima que podemos generar en el sistema energizando S2 y S4. Ok, ahora, ¿con cuál combinación de solenoides energizados se obtiene la mayor velocidad de salida del vástago? Bueno, como nosotros sabemos, ya debemos saber esto de memoria, la mayor velocidad se consigue en la posición de regeneración. Necesariamente para una misma presión, la mayor velocidad es en la posición de regeneración. Sin embargo, la velocidad en sí da una cierta carga, va a estar relacionado un poco con la presión mínima que necesito para moverle, porque va a empezar a moverse y bueno, la presión ya va a estar siendo suficiente. Si la presión es suficiente para que se empiece a mover, se va a mover y ya. Entonces no me tengo que fijar mucho en los valores de presión ahora mismo, siempre y cuando la presión sea suficiente para que empiece a moverse. A ver, el problema que estábamos teniendo en este ítem 3
que era en el que teníamos la posición de regeneración, era que la presión que estábamos teniendo disponible eran 17 bares. Lo que nosotros necesitamos para que la presión sea suficiente es que sea limitada en 48 o en 107, para que de esa forma podamos avanzar con esta presión de 18,86. Entonces yo no voy a hacer ningún cálculo más, directamente voy a sacar esa respuesta. ¿Con qué combinación de solenoides? Directamente voy a decir que con S4 energizado. Y bueno, o sea, con eso es suficiente en realidad, no hace falta que coloque más nada más. Ok, luego pasemos al siguiente. Si la carga fuese de 310 kilogramos y energizamos solamente S3, se movería la carga. A ver, S3 me deja disponible una presión de 17 bares. Tenemos que hacer un cálculo de si son 17 bares suficientes para mover a la carga en posición de regeneración. Y tenemos que ver, ¿verdad? Vamos a hacer. El área que tenemos disponible ya sabemos que es pi sobre 4 por 10 al cuadrado. La presión que tenemos disponible son 17 bares. Y eso debe ser igual a la fuerza en kilogramos fuerza. Por lo que ahora vamos a tener 17. Sí, ¿verdad? S3, 17, ok. 17 por pi dividido 4 por 10 al cuadrado. La fuerza máxima que puedo generar con esta presión es de 1335 kilogramos fuerza para el avance, por lo que es más que suficiente para mover 310 kilogramos fuerza. Pero ok, me equivoqué, porque estamos en la posición de regeneración, ¿verdad? Entonces hay que recordar que, bueno, solamente energizamos S3, tenemos 17 bares disponibles y el área efectiva que yo puedo utilizar en realidad es 4,5 al cuadrado nomás, que sería el área del vástago, ¿verdad? 4,5 al cuadrado por pi sobre 4. Entonces ahí cambia la cosa. Tenemos 17 por pi por 0,25 por 4,5 al cuadrado. Y ahí vemos que la máxima fuerza que yo podría generar en realidad son 270,37 kilogramos fuerza. Mucho menos que 300 y también mucho menos que 310, que ya habíamos visto que ni siquiera íbamos a poder mover 300, mucho menos 310. Bueno, si energizamos S4 y S5, a ver, S4 conecta P con B, y hagamos esto en color rojo ya que es el último ítem, P con B, y S5, o sea, cerramos esto, calcule el caudal que sale por el área anular. Bueno, como conectamos S4 y S5, estamos trabajando con la limitación de presión en 107 bares. Ni siquiera en 48, en 107 bares. Luego, como estamos en la posición de regeneración, nosotros sabemos que estamos básicamente avanzando usando como área efectiva el área del vástago. Entonces, si necesitamos calcular el caudal que sale por el área anular, a ver, vamos a ponernos a pensar. Tenemos 30 litros por minuto de caudal de entrada
y ese caudal de entrada es responsable por el volumen que está rellenando el volumen del vástago, porque el resto del volumen está siendo rellenado por lo que estaba de este lado del cilindro, básicamente. Ok. Entonces directamente yo puedo calcular de esa forma, a ver. Mi caudal de entrada, que yo sé que son 30 litros por minuto, básicamente tiene que ser igual a la velocidad del cilindro, la velocidad con la que se está moviendo el cilindro, por el área que se está rellenando. Y el área que se está rellenando en este caso va a ser el área del vástago. Va a ser pi sobre 4 por 4,5 al cuadrado. Ok, entonces simplemente necesito llevar todo esto a una unidad de medida que sea todo razonablemente correspondiente, ¿verdad? Porque estos son centímetros cuadrados, estos son litros por minuto. 30 litros son 30.000 centímetros cúbicos. Entonces ahí ya tenemos centímetros cúbicos. Y como es por minuto, en realidad yo quiero por segundo. Yo lo puedo dividir entre 60 a ese valor. Y voy a tener lo que pasa en un segundo. Bueno, ahí ya está. Velocidad pi sobre 4 por 4,5 centímetros al cuadrado. Al final eso me va a dar mi velocidad en centímetros sobre segundo, que muy fácilmente puedo pasar a metros sobre segundo también, si es que quiero. Bueno, tenemos entonces la velocidad con la que está moviéndose el cilindro. Esa velocidad podemos usarla para calcular el caudal que está saliendo por acá. Porque yo sé el área anular, cuánto vale, yo ya sé cuánto es la velocidad, y caudal es velocidad por área. Entonces este sería el caudal de entrada, el caudalísimo, digamos, que nos está viniendo por acá. Pero eso se suma con este otro caudal para darnos justamente el que está entrando acá. Pero como dijimos antes, todo esto ya sabemos cuánto está rellenando acá, y el caudal de acá, el de entrada de la bomba, solamente está rellenando este volumen que vemos ahí. Buenísimo. Ok, entonces caudal de salida del lado anular, llamémosle, va a ser igual a la velocidad por el área anular, pi sobre 4 por 10 al cuadrado menos 4,5 al cuadrado. Eso nos daría un caudal en centímetros cúbicos sobre segundo, que muy fácilmente también ya podemos llevarlo a litros por minuto si queremos. ¿Qué sería este, verdad? Y al mismo tiempo, como dijimos, a esto simplemente le tenemos que dividir entre 1000 para tener litros y multiplicar por 60 para tener en minutos. Entonces, al dividir entre 1000 y multiplicar por 60, nos quedaría 118,15 litros por minuto. Es bastante, ¿verdad? Mucho más alto incluso que estos 30 que estamos teniendo acá. Pero es lo que está pasando. Tenemos entonces que este es nuestro resultado. Y finalmente terminamos el ejercicio. No es para nada complicado, simplemente hay que entender la forma en la que funcionan estas válvulas con derivación y con pilotaje. Y también de vuelta a utilizar mucho el tema del avance con regeneración. Me despido y nos vemos en el siguiente video.